¿Cuál es el vector de la bartonelosis? Es un mosquito del género Lutzomia, ¿no es cierto? Lutzomia. Y dentro de ello, la Lutzomia verrucarum es la especie más implicada en la transmisión de la bartonelosis. ¿Ya? Lutzomia verrucarum, miren cómo hay una relación directa, esa es la idea de mostrar esta figura, una relación directa donde se detecta presencia de Lutzomia verrucarum, también son las zonas donde se detecta o hay presencia de la enfermedad de Carrión, o si quieren la bartonelosis, ¿no? Bartonelosis peruana, ¿no? O sea, hay una relación directa. Puede haber otros géneros de Lutzomia, pero Lutzomia verrucarum de lejos está asociado casi directamente con la presencia de bartonelosis en el Perú. ¿Ya? Esa es la especie más importante. ¿Por qué se caracteriza esa especie? Vamos a ir analizando. Miren cómo hay varios tipos de Lutzomías. ¿Ya? En realidad, hay otras especies que podrían ocasionar también transmisión, pero como son escasas, en realidad no juegan un papel muy importante. O sea, Lutzomia verrucarum no es el único. Es el más importante, hemos dicho, pero no vayan a pensar que es el único. Hay muchas, miren, aquí solamente como ejemplo, no es cuestión de que memoricen los nombres. Hay un conjunto importante, sin embargo, a pesar de que son varias especies, la especie que más frecuente transmite el problema es Lutzomia verrucarum, ¿ya? Entonces, no es solamente el Perú el lugar donde tenemos bartonelosis. En Sudamérica es altamente frecuente en Ecuador y en Colombia también. Tanto así que incluso en cerámicas de arte precolombino van a encontrar evidencia de que en Ecuador, sobre todo, es una zona que se ha presentado siempre Bartonella, sobre todo en la fase eruptiva. ¿Ya? Hay tiestos de imágenes o de formas humanas con presencia de verrugas, que hace pensar, y más aún que si la enfermedad todavía está ahí, debe hacer referencia seguramente a la verruga. Entonces eso de verruga peruana, no sé, ¿no? Pero así se llama, ¿no? Verruga peruana. Además, antes Perú era todo eso, ¿no? O sea, el territorio más o menos justifica. Miren hasta qué altura puede estar. Aquí la cosa cambia un poco. Hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entre 800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí podemos encontrar bartonelosis, hasta ahí. ¿Ya? Miren que en el Perú, si bien es cierto, Ancash es la zona que más reporta, es la zona más importante para Bartonella, y si les preguntan en el examen, les van a decir procedente de Ancash, o un equivalente de repente, procedente del Callejón de Conchucos, ¿no? No sé, un equivalente, y les van a decir que tiene fiebre, y tiene ictericia, y está anémico, no van a pensar en fiebre amarilla, ¿ya? Por la procedencia, ustedes tienen que pensar que se trata de bartonelosis. Ese es un dato importante cuando resuelven preguntas de examen. Lógicamente, en la vida real, ustedes tendrían que descartar más cosas, pero para situaciones del examen, ya si les dicen, por ejemplo, fiebre y viene de Loreto, viene de Ucayali o viene del África, malaria. Si dice ictericia y fiebre y viene de esas zonas que acabo de mencionar, también podría ser fiebre amarilla. Si dice ese mismo cuadro clínico, pero les dice que viene de Ancash, eso es Bartonella, ¿ya? No está de más la procedencia. ¿Ya? La procedencia les ponen ahí por algo, para que les sirva de orientación en el momento de que hagan el diagnóstico. Sin embargo, son 12 los departamentos que reportan, ¿ya? Lima está incluido, ¿ya? Y zonas de prácticamente diferente geografía, tan diferentes como por ejemplo La Libertad, Amazonas, como podría ser Junín, Ayacucho, ¿no? Sin embargo, de todo eso es Ancash, de lejos. Más del 80% de los casos acumulados viene de ahí. ¿Ya? Lo demás es disperso. La última gran epidemia que hubo fue todavía en 1998. No he vuelto a ver una epidemia así de esa magnitud. Ese tiempo hubieron brotes importantes en varios sitios del territorio nacional y estaba asociado netamente a lo que era la presencia del fenómeno del Niño. Esos cambios climatológicos, ya que en algunas zonas producen lluvia intensa, en otras zonas sequías, como es el caso del fenómeno del Niño, inundaciones, etcétera. También muchas veces está relacionado a cambios en el comportamiento de ciertas enfermedades, y la Bartonella es una de ellas, ¿ya? La Bartonella peruana. Es inmunosupresora, por si acaso, la Bartonella, tanto así que más de un peruano quiso
colocarle como si fuera un equivalente al SIDA, pero peruano. El doctor Maguiña quiso patentar, eso no es broma, con el nombre del SIDA cholo, porque sí, o sea, es inmunosupresora, y es tan inmunosupresora como el estadio SIDA. ¿Por qué? Te inmunosuprime y, por ejemplo, haces sepsis por salmonela, que eso es típico de los pacientes con VIH, con SIDA. ¿Ya? Diarrea por coccidia se ha detectado en ese tipo de pacientes. Entonces, es inmunosupresora, ¿ya? Es una enfermedad inmunosupresora. Y lo que les decía, miren, no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, que Ancash es la zona que reporta la mayor cantidad de casos. Eso es importante para que puedan ustedes discernir o escoger una alternativa correcta en un examen. Lógicamente puede haber un equivalente, ¿no? Puede ser Callejón de Huaylas, Callejón de Conchucos, qué sé yo, ¿no? Hay que acordarse que eso no está en Loreto ni en Ucayali, sino está en Ancash, ¿ya? Y son las zonas, obviamente, que pueden reportar Bartonella. Pero generalmente les van a poner bien claro, ¿no? Ancash es la zona donde uno tiene que sospechar que es Bartonella. ¿Por qué se caracteriza la fase aguda? Porque tiene, ¿cuántas fases tiene? Tiene también 3 fases. Miren, el dengue, la fiebre amarilla, la Bartonella, se habían parecido, ¿no? Tiene 3 fases. La fase anémica, la fase aguda, ¿no es cierto? Que cuando la persona se infecta hace anemia, sobre todo anemia es el marcador, puede hacer ictericia, ¿no? Es una anemia hemolítica bastante severa, que a veces llega a valores de hemoglobina muy bajos, ¿ya? Y quienes pasan esa fase de forma espontánea pasan a una fase también asintomática, como en el caso de la fiebre amarilla. Pero la fiebre amarilla duraba de 2 horas a 2 días, ¿no? Acá dura hasta 3 semanas. Ya no se le llama fase de remisión, acá se le llama fase o periodo intercalar, así se llama, ¿ya? La fase anémica, el periodo intercalar, así se llama. Y luego viene la fase eruptiva, que tampoco no todos llegan, pero los que llegan hacen verruga. Y esa fue la observación justamente que los maestros de Carrión hicieron, de que los que tenían verruga tenían el antecedente de haber hecho una enfermedad anémica, postrante, ¿no? Tiempo atrás, y dijeron esto está relacionado, es una expresión diferente de la misma enfermedad, entonces, a ver, ven tú que eres mi alumno, y le sacaron sangre y lo inocularon. No fue que él se inmortalizó, por si acaso. Ya tendrán tiempo para leer la verdadera historia. Lo que sucede es que era lo mejor para librarse de problemas, ¿no? Decir que es un mártir y, bueno, haya quedado. En realidad no ha sido así. Él era un alumno obviamente bien pegado a sus maestros, y eso condicionó pues a que experimentaran con él, ¿no? Es parte de lo que se sabe. Historia real. De ahí viene pues el nombre de enfermedad de Carrión, ¿no? Como lo han inmortalizado, pues ya hay que en nada, ¿no? Entonces miren, datos importantes. No es algo significativo, pero hay más riesgo de que la enfermedad se desarrolle en individuos de sexo masculino. No es una diferencia, digamos, muy marcada, pero por si acaso, por ahí está. ¿Ya? A veces preguntan ese tipo de cosas. Esto sí es importante, esto que está aquí. El grupo que se afecta más en cantidad son los menores de 15 años, y principalmente aquellos que tienen menos de 4 años. ¿Qué creen que puede justificar esa situación? ¿Dónde viven los menores de 4 años? ¿Están en la calle o están en la casa? Están en la casa, sobre todo los menores de 4 años. Entonces, ¿qué cosa yo podría pensar? ¿Que dónde se transmite la enfermedad? Dentro de la casa. De ahí que el vector es intradomiciliario, fundamentalmente. Acá sí nos va a ayudar los mosquiteros. ¿Ya? En el caso de la malaria, la transmisión es peridomiciliaria. Es fuera, ¿ya? Cerca a las casas, pero fuera. Transmisión intradomiciliaria predominantemente, no se olviden. Eso justifica el por qué las personas menores de 15 años son las que más se afectan, y sobre todo, fundamentalmente, aquellos que son menores de 4 años, esos que permanecen la mayor parte del tiempo del día a nivel intradomiciliario. La transmisión entonces es más intradomiciliaria. No significa que no pueda haber peridomiciliaria o extradomiciliaria. Hemos dicho que hay una fase anémica, hay un periodo intercalar que es asintomático, hasta 3 semanas. ¿Ya? Luego viene la fase eruptiva, que se caracteriza por la presencia de verrugas. Y estas verrugas, de acuerdo a la forma y al tamaño, se dice que tiene 3 tipos de patrones. La forma miliar, son verrugas pequeñas, así por ahí viene el nombre de miliar, como si fuera una tuberculosis miliar, así un montón de granos de mijo, igualito, pero a nivel de piel, ¿ya? La forma miliar.
verrugas pequeñas. Hay una forma, bueno, tiene este nombre, forma mular, así se llama. Son verrugas también, pero más grandes. ¿Ya? Son más grandes, dicho sea de paso, todas las verrugas de lo que es Bartonella se caracterizan porque tienen tendencia al sangrado. Fácilmente sangran las verrugas de la Bartonella, hay que acordarse eso. Y hay otra que se llama forma nodular o subcutánea, y como su nombre lo indica, son tumoraciones por dentro del tejido celular subcutáneo, que no son pues verrugas en realidad, porque están por dentro. Ya, si lo vemos en figuritas es mejor. ¿Cómo se llamará esta forma? ¿Será miliar, será mular o será subcutáneo? ¿Qué dicen? Así mirando nada más, diseminado, la forma miliar, ¿ya? Verrugas pequeñas y que están difusas. Bueno, comparándolo con, acá está mejor, miren, forma miliar, esto será miliar, ya no, esta es la forma mular y esta es la subcutánea. Ya no es propiamente una verruga porque está por debajo, ¿ya? ¿Se nota la diferencia? O es así como estarcido, o es un poco más aislado y de más tamaño, o en todo caso es de forma subcutánea. Entonces, ¿quién diría cuando ve este tipo de cosas no necesariamente es un lipoma? Si viene de la zona de transmisión, podría ser bartonelosis en su forma eruptiva, ¿ya? En su forma eruptiva. Son las tres formas que hay que recordar porque preguntan, justamente preguntan sobre eso, ¿ya? Y aquí viene una pregunta que vamos a hacer a lo al revés. Ya no vamos a primero hablar la teoría y después la alternativa, sino acá quiero que ustedes más bien usen la lógica y respondan. Dice el método más práctico y barato para diagnosticar bartonelosis aguda en el Perú es, les voy a analizar de una forma. ¿Qué hace la mayoría? La mayoría no repara en lo que les están preguntando. Le digo la mayoría dice, me está preguntando por el método de diagnóstico, pero no reparan que les dice, por ejemplo, barato. ¿Cuál creen de todo esto será más barato? ¿Un hemocultivo, una inmunofluorescencia, un ELISA podría ser más barato que una gota gruesa o un frotis? No. Entonces ya tengo dos para escoger. Y si yo me acuerdo que gota gruesa es ¿para qué? Para malaria. Por lo tanto, por descarte, frotis es para Bartonella. Como les digo, la mayoría no repara en las cosas que les preguntan. Claro, en realidad la pregunta es cuál es el método más usado para hacer el diagnóstico, pero por ahí les ponen algunos datos que ustedes tienen que a veces observar. Ya, bien. Entonces, cuidado, esto confunden a veces. La gota gruesa no es para Bartonella, la gota gruesa es para malaria. El frotis es esa otra forma, ¿se acuerdan? Que tenían en la gota gruesa, esa, o sea, no el acúmulo de sangre, sino propiamente el barrido que se hace en la lámina, ese es el frotis, ¿ya? Y eso es para Bartonella. Lámina periférica también le llaman, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Entonces, el frotis en sangre periférica, ese es el método, ¿ya? Ese es el método. Su sensibilidad no es tan buena, ¿por qué creen? Porque el ojo se puede equivocar. Pero cuando lo detectan, su especificidad es alta. Si tú detectas y dices, esto es Bartonella, no hay nada que discutir, ¿ya? Hay otras cosas como los cultivos, por ejemplo, que son más sensibles, ¿ya? Pero requieren más tecnología y hay un procedimiento un poco más engorroso que por situaciones digamos, podría decir, de tipo costo-beneficio, ¿ya? Por situaciones prácticas, no es lo que más se usa. Un buen frotis en ojo de una persona experimentada es más que suficiente, ¿ya? Esto es lo que van a ver, ¿ya? A nivel intracelular se observan, ¿ya? Formas cocoides. Diagnóstico de Bartonella. ¿Y esto es en qué? En el frotis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? En la fase aguda es diferente a la fase eruptiva. Las verrugas se tratan con acitromicina. ¿Estamos de acuerdo? Las verrugas con acitromicina. Podría usarse rifampicina, podría usarse doxiciclina, podría usarse cualquiera que actúe a nivel intracelular, ¿ya? Pero por norma, hoy en día en el Perú se usa acitromicina. Eso puede cambiar, ¿ya? Porque la nueva norma técnica que se está elaborando está incluyendo a todito amoxiclavulánico, a todito, fase aguda o fase eruptiva, ¿ya? Porque se ha demostrado que la Bartonella es sensible a penicilina y no ha cambiado esa sensibilidad. Sin embargo, hoy en día sigue siendo acitromicina para las verrugas, ¿ya? En la fase aguda, o sea, cuando hay anemia, ¿ya? Si el caso es no complicado, ciprofloxacino
por vía oral. Si es un niño o es una gestante, amoxicilina con ácido clavulánico, porque saben que ciprofloxacino no es recomendado. En ambos casos es 10 días. Y si es un caso severo, o sea, con anemia hemolítica, postrado, ¿no?, con compromiso sistémico, hay que usar la combinación de ceftriaxona con ciprofloxacino. O algunos usan ceftazidima con ciprofloxacino. No van a encontrar esto en textos, digamos, que son del extranjero, porque obviamente es una patología casi regional, ¿ya? Y lo que dice la norma técnica nacional es lo que tenemos que hacerle caso. Para las verrugas, acitromicina, ¿ya? Ciprofloxacino en la fase aguda, o bien amoxiclavulánico, dependiendo si es o no gestante, o si es o no niño, por vía oral, 10 días. Ya saben, la dosis habitual nada más aquí, no es necesario dar 750, 500 cada 12 nada más. Acá 500 cada 8, completan 10 días. Pero si es un caso severo, cefalosporina tercera, que puede ser ceftriaxona o ceftazidima, más ciprofloxacino, ¿ya? Más o menos así es el tratamiento. Eso es lo que se hace. Y aquí, otra pregunta. En el tratamiento, es el tratamiento de elección en la fase anémica no complicada de la bartonelosis aguda. Si dice que es la fase aguda, o hay ciprofloxacino, o hay amoxiclavulánico, o hay ceftriaxona más cipro o ceftazidima más cipro. Pero esas dos últimas alternativas es para los cuadros complicados. Entonces, en los no complicados, o era cipro o era amoxiclavulánico, ¿no? ¿Cuál van a elegir? El de elección dice. Si tengo los dos y no me dice que es gestante o niño, no me está especificando más cosas, ¿con qué cosa me debo quedar? Esa es la forma como tienen que responder. No digan hay dos respuestas. No hay dos respuestas. Si ustedes quieren elegir esta última alternativa, tendría que decirles en un niño o tendría que decirles en una gestante. No les dice. Entonces es ciprofloxacino. ¿Se entiende? Ya. El esquema de tratamiento, ya, en una gestante que padece de verruga peruana, fase eruptiva, o sea, verrugas en una gestante. ¿Qué van a usar? En la fase eruptiva, para todas las verrugas, ¿qué cosa era? ¿Qué era? Acitromicina. Así es, ya, perfecto. Por lo tanto, no es ceftriaxona, no es ciprofloxacino, no es amoxiclavulánico. Pero aquí hay acitromicina y aquí también hay acitromicina. La B y la D son acitromicina. Ya, pero hay una forma diferente. Acá dice 500 miligramos cada 24, o sea, de la forma como habitualmente dan, pero dice 7 días. Y aquí dice acitromicina 1 gramo por semana durante 3 semanas. Ahí va a quedarles la duda. Si estuvieran en el examen, vuelvo a repetirles lo mismo, están en el examen, me acuerdo de lo grueso, o sea, de que es acitromicina, pero no me acuerdo o no me dijeron al final de cuentas más detalles, y tuvieran que elegir entre estos dos, ¿cuál elegirían? ¿Es habitual dar 7 días de acitromicina? No, no es cierto. Entonces dudaría de esta alternativa. Yo me la jugaría así, iría por acá, ¿no? Y al final esa es la respuesta. Es lo que tiene que grabarse. La acitromicina se da así en las gestantes. Se da 1 gramo, se repite la dosis a la semana y a la próxima semana. Y la respuesta es buena. La respuesta va a notarse rápidamente. Antes de la segunda dosis, las verrugas están en remisión. Acuérdense que son verrugas con tendencia al sangrado. Las verrugas no sangran fácilmente, pero ese tipo de verrugas sí. ¿Ya? Una de las siguientes no se considera como forma clínica de presentación de la verruga peruana. Por eso les decía, no está de más recordar esos puntos. A ver cuál van a elegir. ¿Cuál no es forma clínica? ¿Había forma miliar? Sí. Forma mular, que era la forma un poquito de mayor tamaño. Y había una tercera forma que se llamaba justo nodular o subcutánea, que era lo mismo. Lo que no existe es la forma difusa, ¿no? No está dentro de la forma clínica. La transmisión de la Bartonella mediante el vector es fundamentalmente de tipo, miren cómo preguntan. Por eso era necesario recordar ese dato. Peridomiciliario, extradomiciliario, intradomiciliario, rural o citadino. ¿Qué van a marcar? Intradomiciliario. ¿Ya? Y lo justifica el hecho de que son personas menores de 15 años y más aún los menores de 4 años los que se infectan más en frecuencia. La zona del territorio nacional que reporta la mayor, acá no, esto está mal tipeado, qué fea sintaxis, dice más mayoría. ¿Está bien eso? Criticable, ¿no? Ya.
Bueno, está intentando decirles que la zona que reporta más casos de Bartonella a nivel nacional. ¿Qué van a elegir? Ya no está más que decirlo, ¿no? Es Ancash. A ver, paciente procedente de Callejón de Huaylas, o sea, zona Ancash. Llega a la emergencia histérico, en estado de shock. Hemoglobina, imagínense, 2,4. Transaminasas elevadas, más de 500. Bilirrubinas totales elevadas en 9. A predominio indirecto. ¿Qué significa? Hemólisis, ¿no? Frotis de sangre periférica positivo a Bartonella. Ya más claro no puede ser. O sea, de dónde viene, la clínica y todo lo demás. O sea, es una fase, ¿qué tipo? ¿Verrucosa o aguda? Es la fase aguda, pero severa, ¿o no? ¿Cuál es la medida que postergaría por 12 a 24 horas? A ver, vamos a analizar. Vamos a analizar. Oxigenoterapia. ¿Habrá algún motivo, creen, lógico, en cualquier patología, para que una persona que necesita oxígeno, porque tiene 2 de hemoglobina, le posterguen 24 horas darle el oxígeno? Sería ilógico, ¿no es cierto? Ya, vamos a descartar. Dice transfusión sanguínea de inmediato. Vamos a ver, de repente sí, de repente no. Lo que es cierto es que creo que no hay motivo para postergar oxigenoterapia. Una persona que necesita oxígeno no le da, se va a morir. Hidratación. Me queda la duda. Antibioterapia también se tiene que dar. No dice que no se dé. Al final todo probablemente se va a dar. Pero ¿qué cosa deberían postergar? Y esto es una pregunta que se resuelve no necesariamente conociendo Bartonella. Este es un principio de las hemólisis. En las hemólisis severas, ¿qué cosa no se debe de dar? Sangre. ¿Por qué? Porque vas a producir más hemólisis. Se están destruyendo los glóbulos rojos y tú le das un sustrato para que se destruya más. ¿Qué se debe de hacer? Se debe de empezar a tratar. Incluso la hemoglobina va a empezar a recuperarse. Y ya cuando haya pasado más o menos un periodo prudente, que generalmente es justo de 12 a 24 horas, ahí transfundes. ¿Ya? Postergas todo lo que sea posible. Claro, sin pasarte ese tiempo tampoco. Pero si tú le das de inmediato, va a producirse una hemólisis más severa y ese 2,4 de hemoglobina se va a ir más abajo todavía. ¿Ya? Porque la condición que está produciendo la hemólisis no la estás tratando. Le estás dando más sustrato para que se produzca más hemólisis. ¿Ya? Y esto no es solamente en Bartonella, esto es en general. Muy bien. Leishmaniosis, no hay mucho que decir ahí. Ciclo, siempre tiene que acordarse del ciclo. ¿Ya? Hay dos formas en realidad, los llamados promastigotes y los amastigotes. En términos de medicina, todo aquel prefijo a significa sin, ¿no es cierto? ¿O no? Entonces los promastigotes tienen su... ¿Qué tienen? ¿Cómo se llama esto? Cilio, flagelo, pseudópodo. ¿Qué se llama? Flagelo. Es un flagelado, ¿no? Es un flagelado. Igual que la yardia, igual que tricomona, igual que tripanosoma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces los que tienen flagelo se llaman promastigote. Y los que no tienen flagelo, por eso se llaman A, son los amastigotes. Los amastigotes no se mueven justamente porque no tienen flagelo. ¿Y dónde creen que están? En los tejidos. ¿Acaso dentro del tejido se va a mover? ¿No es cierto? Entonces por eso es que no tiene flagelo. ¿Ya? Si uno quiere que ingrese al organismo, estoy tratando de que hagan mnemotecnia. Si uno quiere que ingrese al organismo, estando quieto, ¿ingresará al organismo? No, tendrá que moverse. Por lo tanto, los que ingresan tienen flagelo. O sea, son, para empezar, ¿qué cosa? Promastigotes. ¿Y cómo se meten al organismo? Son los promastigotes metacíclicos. Así se meten al organismo. No se olviden, ¿eh? Promastigotes metacíclicos. Estos promastigotes metacíclicos ingresan, van hacia ciertas células del sistema inmune, básicamente macrófagos, ¿ya? Ahí se introducen y pierden el flagelo. O sea, se transforman en ¿qué cosa? En amastigotes, aquí está. Y ahí quedan en los tejidos, anidados. Ya, eso es lo que tienen que acordarse. Quedan anidados y obviamente producen las lesiones que conocemos. ¿Qué lesiones tenemos? ¿Ya? Lesiones de este tipo, por ejemplo. Esto es leishmaniosis, ¿de qué tipo? Cutáneo. Eso también es cutáneo, ¿no? Pero está sobreinfectado, por eso hay una costra. ¿Ya? A veces viene así. Toda lesión crónica de una zona endémica tienen que sospechar en leishmaniosis. Hay una leishmaniosis que no es solamente cutánea, sino que también afecta mucosas. Eso se llama cutáneo mucosa. ¿Ya? Y hay otra que es cutáneo,
pero que afecta muchas partes del organismo, o sea, casi toda la piel toma en diferentes puntos. Se le llama difusa, cutáneo difusa. Para algunos no existe esa clasificación, solamente dicen cutánea o cutáneo mucosa, ¿ya? Y hay dos zonas donde se puede presentar. Se presenta en la zona de selva o se presenta en la zona de sierra. Son los dos sitios. ¿Cómo le apodan a lo que se presenta en zona de sierra? Uta. Y a lo que se presenta en zona de selva le llaman espundia. ¿Ya? Son términos totalmente equivalentes. Lo que no tenemos en nuestro medio es leishmaniosis visceral. No se ha detectado. ¿Ya? Y que es altamente conocido en pacientes en estadio SIDA, pero en otras latitudes, no acá. Esa leishmaniosis que ya no es cutánea, que es cutáneo mucosa, afecta mucosas como su nombre lo indica, ¿ya? Y una de las mucosas predilectas es la mucosa nasal. Llega a destruir el tabique, haciendo que prácticamente haya una caída de la nariz. Fíjense, no hay tabique, se destruye, ¿ya? Y da un aspecto similar a lo de este animalito. Por eso esto se llama, ¿cómo le llaman? Nariz de tapir, así se llama. Semiológicamente así se llama, nariz de tapir, y eso es en leishmaniosis. Se destruye el tabique, ¿ya? Se destruye. ¿Con qué cosa vamos a tratar la leishmaniosis? Con antimoniales pentavalentes. Eso es lo que hoy en día es de elección. Se puede usar acitromicina también, se puede usar rifampicina, se puede usar miltefosine, que es un quimioterápico, que también se puede usar, pero lo de elección hoy en día, nos guste o no, es antimoniales pentavalentes. Anfotericin también se puede usar, pero está reservado para los casos de repetición o los casos severos, o sea, que esté afectando otra zona que no sea mucosas externas o que no sea piel. Por ejemplo, laringe, ¿no? Por ejemplo, bronquios. Ya, si fuese así, habría que usar anfotericin. Ya, entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tratarlo? ¿Cuál es la dosis? 20 miligramos por kilo. Ya, 20 miligramos por kilo por día se extiende durante 20 días si es solamente a nivel cutáneo o 30 días si afecta mucosas. Así de simple. 20 o 30 días, dependiendo. Entonces, en el Perú, fíjense, hay varias especies, son 5 especies de leishmania, varios nombres, miren, leishmania brasilensis, guyanensis, peruviana, y estas dos que no son tan conocidas, sin embargo están en nuestro medio, las que ocasionan la leishmania que está en zona tropical, su nombre es fácil de intuirlo, es la brasilensis, la guyanensis y la amazonensis. ¿Ya? Están relacionadas a la espundia o leishmaniasis selvática, solamente es el nombre, ¿ya? En realidad. Y la uta, que así se le conoce con ese nombre en las zonas andinas, es básicamente esta leishmania peruviana. Esta, la insoni, también está involucrada, pero es básicamente leishmania peruviana. Entonces hay formas cutánea y cutáneo mucosa fundamentalmente. Hay otra que le llaman cutáneo difusa, o sea, que está diseminada por toda la piel, pero para algunos es simplemente cutánea eso, por lo tanto en realidad hay dos. La visceral, que es la otra forma, no la tenemos en el Perú, ¿ya? No la tenemos en el Perú. A ver, y miren esta pregunta, en el Perú el tratamiento de leishmaniosis cutáneo mucosa en un paciente que padece la enfermedad por primera vez, ¿ya? Por primera vez. O sea, no es cutánea nada más, que sería 20 días, es cutáneo mucosa. ¿Cuánto? 30. ¿Estamos de acuerdo? 30 días. Y si es por primera vez, ¿qué cosa van a usar? Estivogluconato. Si fuera recaída, anfotericin. Si fuera una leishmaniasis severa que afecta a estructuras más nobles, también anfotericin. Pero dice que es por primera vez. ¿Ya? Entonces, estivogluconato, aquí está, una de estas dos, o es 20 días o es 30 días. Como es cutáneo mucosa, la alternativa es 30. Si fuera cutánea, sería 20. ¿Cuándo van a usar anfotericin? Cuando sea recaída o cuando sea una leishmaniosis severa, como hemos dicho, del árbol bronquial o laringia, ¿no? O con que comprometa mucosas más profundas también. ¿Cuál es la forma infectante de leishmania para el humano? A ver, dígame. Promastigote metacíclico. Es importante hacer la mnemotecnia porque uno después se le viene a la cabeza. De lo contrario, no. Entonces, la biopsia de tejidos a veces es importante también, ¿ya? ¿Cuándo es importante? Cuando el frotis no nos ayuda mucho. ¿Cuáles son las formas? Hay un frotis similar. Se hace un raspado de la herida, se hace un extendido y eso se lleva al microscopio. Ahí deberíamos de ver. ¿Qué cosa deberíamos ver?
promastigotes o amastigotes. Lógica, que está en los tejidos, no necesita moverse. Amastigotes, no se olviden. ¿Ya? Hay veces que no se ve, entonces se necesita hacer una biopsia de la úlcera. Y sí se observan los amastigotes. ¿Ya? Se observan. Sin embargo, a pesar de que esto es, digamos, algo práctico, en el mundo lo que se usa más es la reacción de Montenegro, que no es otra cosa que esa técnica que se utiliza para el PPD, de colocar en forma intradérmica, ¿no? 0,5 mililitros ¿de qué cosa? De promastigotes, y esperar 72 horas para leer. ¿Ya? Se lectura, y si la pápula es más de 10 milímetros, es positivo. Ya, eso es lo que más se usa. ¿Cuál es el gran problema? Es efectivo, ¿eh? El gran problema es de que permanece positivo de por vida. Si ya tuviste y quieres saber si esta nueva lesión es, ya no hay forma. Ahí tienes que recurrir al frotis. O sea, tiene su utilidad ambos. ¿Ya? Lo que más se usa en la primera infección, sobre todo, es la intradermorreacción. ¿Ya? La reacción de Montenegro se llama. Prueba de leishmanina también le llaman, ¿no? Asociado a leishmania. Puede ser biopsia, puede ser entonces la reacción de Montenegro, ¿ya? Y hay formas a veces un poco disímiles, como por ejemplo esto más parecen verrugas, o de todas maneras son verrugas que en vez de úlceras, sin embargo al final lo es. ¿Cómo se trata la leishmaniasis laringia? Con anfotericin, lógico, porque es una forma severa. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, fácil de escoger es. El examen diagnóstico para leishmaniosis usado más frecuente en el mundo. Esta es una pregunta del Premier. ¿Quién diría? Reacción de Montenegro, ¿no? Reacción de Montenegro. Pero ojo, tengan presente eso. Si ya tuvo, se curó, y en unos años, porque frecuenta la zona, vuelve a tener, clínicamente no se les ocurra pedir Montenegro. No va a salir, no va a resultar. Lepra. Cosas muy puntuales de la lepra. ¿Existe lepra en el Perú? Sí, tenemos lepra en el Perú. Lesiones de cualquier tipo a nivel cutáneo que tengan una característica importante, que pierdan sensibilidad. O sea, estas lesiones no tienen sensibilidad dolorosa, ¿ya? Táctil, ¿ya? Porque por ahí hay afectación de las zonas terminales de los nervios periféricos, de tal manera que no hay sensibilidad en esta zona. Eso es lo que hay que evaluar. Cualquier tipo de lesión puede ser, pero que pierda sensibilidad. Eso es lepra, ¿ya? Y lepra, la mayoría de nosotros ha visto, solo que muchas veces de repente ni lo hemos diagnosticado o hemos considerado que no es una patología. ¿Quién no ha visto rinofimas? Eso es lepra hasta que se demuestre lo contrario. Y hay tratamiento. Es lo peor, hay tratamiento. No es tan contagioso como uno podría pensar. La lepra, se dice que mucha gente está infectada, porque al final es un Mycobacterium, igualito que en la TB, pero pocos hacen la enfermedad, como en la TB también. ¿Ya? Entonces uno puede infectarse, pero no desarrollar la enfermedad. Las rinofimas es lepra hasta que se muestre lo contrario, y tiene solución. No está bien que una persona así esté años deambulando con esa lesión, porque se puede tratar. Cualquier tipo de lesión, miren, aquí puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero si no hay sensibilidad en la zona, eso es lepra, porque clínicamente se puede diagnosticar, no necesariamente con anatomía patológica, y amerita tratamiento. Hay tratamiento gratuito en el Ministerio de Salud. Hay cosas que no nos estamos informando bien, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y fíjense, esto no es una sugerencia de nuestro medio. Lo publica la revista Lancet, ¿ya? Todavía hace algunos años, ¿ya? Puede haber, en realidad, en formas de parches, pero lo cierto es de que hayan perdido la sensación, o sea, la sensación dolorosa, la sensibilidad táctil, tiene que haber disminución o pérdida. Esa es una de las claves, ¿ya? Hay afectación de los nervios periféricos, obviamente, para que eso suceda, y obviamente se puede aislar en biopsia, ¿ya? Los bacilos ácido alcohol resistentes, que no son otra cosa que el Mycobacterium leprae, que al final es como en el Mycobacterium tuberculosos, tienen la característica de ácido alcohol resistencia. Entonces, el diagnóstico se hace basándonos en este tipo de situaciones, ¿ya? Lesiones que hayan perdido sensibilidad táctil y dolorosa, ya puede ser de cualquier tipo. La explicación es porque hay afectación de los nervios periféricos, y obviamente se puede o no aislar o visualizar, los bacilos ácido alcohol resistentes. A veces se ven hasta granulomas. Obvio, ¿por qué? Porque es un Mycobacterium, ¿ya? Pero es un granuloma no caseificante, porque eso es exclusividad de la TB, ¿ya?
Mycobacterium hasta en inmunofluorescencia, se puede usar en coloraciones comunes y corrientes también. Entonces, ¿cómo diagnosticar lepra? Pueden ser lesiones discrómicas de cualquier coloración, ¿ya? Aplanadas, elevadas, eso no tiene nada que ver, pero definitivamente lo que tiene que haber es sensibilidad disminuida, lo vamos a ver aquí. ¿Cómo examinar? Hay que examinar desde la sensación táctil hasta la sensación dolorosa, ¿ya? Miren, generalmente no debe hacerse el diagnóstico de lepra sin una pérdida definida de la sensibilidad. Si no están seguros que la sensibilidad está disminuida, no digan que esto es lepra. Pero si eso es definitivamente seguro, esa lesión es lepra hasta que se muestre lo contrario. Y hay que tratarlo, porque hay tratamiento, ¿ya? Hay tratamiento. Las manchas de la lepra o las lesiones en la lepra no duelen, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, como ven aquí, no causan prurito, ¿ya? Siempre va a haber pérdida de la sensación al calor, al tacto o al dolor, porque hay hiposensibilidad, ¿ya? Puede ser diagnosticada por signos clínicos, no necesitan necesariamente aislar ni visualizar, ¿ya? ¿Cuál es la característica? Miren lo que preguntan. La característica fundamental de las lesiones que se presentan en la enfermedad de Hansen: cambio de pigmentación, dolor extremo, deformantes y mutilantes, ausencia de sensibilidad o dolor, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es? Ausencia de sensibilidad o dolor, ¿ya? ¿Cómo tratan el Mycobacterium tuberculoso, que es otro Mycobacterium? ¿Cuánto tiempo le dan? ¿6 meses de tratamiento o no? Para la TB, se han olvidado. ¿Ya? Entonces hagan analogía. Para este otro Mycobacterium también es 6 meses de tratamiento, ¿ya? Dan monoterapia o terapia combinada en la TB. Terapia combinada. Aquí también es terapia combinada, ¿ya? La rifampicina y la isoniazida son pilares fundamentales. Aquí la rifampicina es un pilar del tratamiento. Ya es fácil de acordarse. ¿Cómo van a clasificar? Van a encontrar ustedes lepra multivacilar, lepra paucivacilar, tuberculoide, lepra lepromatosa, y a veces uno un poquito puede confundirse. En realidad está en relación a la cantidad de lesiones nomás. Si no son más de 5 lesiones, ya decimos que es una lepra de tipo paucivacilar, que algunos prefieren llamar como lepra tuberculoide. Y si son 5 o más lesiones, o perdón, más de 5 lesiones, más de 5, o sea, a partir de 6, decimos que es una lepra multivacilar o lepra lepromatosa también. ¿Ya? Esas dos formas de distinguir. O sea, hay que contar las lesiones. Cualquiera lo puede hacer clínicamente. Disminuyó la sensibilidad y cuento las lesiones. 7 lesiones. Lepra lepromatosa o multivacilar, ¿no? Muy bien. Tratamiento. No quiero que estén memorizando todo. Acuérdense que se usa rifampicina, dapsona, ¿ya? Tanto en adultos como en niños. Lo que va a variar es la dosificación, ¿ya? Para la lepra paucivacilar. Paucivacilar. O sea, ¿cuántas lesiones como máximo? 5. Para la lepra multivacilar, o sea, 6 o más lesiones, a esta rifampicina y dapsona le agregan esta tercera droga, ¿ya? Esta clofazimina, ¿ya? Y en niños obviamente se mantiene lo mismo. ¿Se entiende? Rifampicina y dapsona, o bien rifampicina, dapsona más clofazimina. Dependiendo si son hasta 5 lesiones o más de 5 lesiones. Eso se va a llamar paucivacilar o multivacilar. Si quieren tuberculoide o lepromatosa, que es lo mismo. No es difícil en todo caso. ¿Cuál es el efecto colateral de la clofamicina? Puede haber cambio de coloración en la pigmentación de la piel, que es reversible después de suspender el tratamiento. Eso hay que explicar al paciente. A ver, miren. Otra forma de preguntar, dice: un paciente de 20 años presenta 4 lesiones en dorso de tórax. 4 lesiones en dorso de tórax, caracterizados por disminución, entre paréntesis abolición, de la sensibilidad dolorosa de las mismas. Clínicamente, ¿qué cosa es esto? Lepra. ¿Lepra de qué tipo si tiene 4 lesiones? Usted diagnosticará clínicamente lepra tuberculoide, ¿ya? ¿Cómo se llamaba también? Paucivacilar. ¿Pero está paucivacilar en las alternativas? No, ¿ya? Eso de dice hipovacilar no es nombre, ¿no? O es paucivacilar o tuberculoide. Si fuera de más de 5, sería multivacilar o lepromatosa. Entonces ya vienen así, la poliquimioterapia ya viene preparado, ni siquiera hay que practicar nada, y esto se le da al usuario, ¿ya? Se le da para que pueda consumir en su casa, mensualmente tiene que venir. Los resultados son buenos, ¿ya? Se acabó. Listo, doctores.